A veces, los secretos más aterradores provienen de las personas que amamos. Solo quería vivir tranquilamente junto al lago, hasta que un día, vi a mi yerno tirar una bolsa negra al agua. Y cuando vi lo que contenía, el mundo pareció detenerse. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén sanos, bendecidos con abundante sustento y protegidos de todo mal. Saludos cordiales desde Guadalajara, México mexicano. Antes de empezar esta historia, no olviden suscribirse, darle a me gusta y activar la campanita para no perderse historias virales significativas y emotivas como esta. Comencemos la historia. El atardecer en las orillas del lago de Chapala es siempre el momento más tranquilo para los lugareños. La brisa de la tarde sopla suavemente, trayendo el aroma a tierra mojada y el canto de los grillos tras los arbustos. La luz anaranjada del cielo se refleja en la suave ondulación del agua, como si el lago respirara suavemente. Desde el patio de una vieja casa junto al lago, una anciana está de pie, agarrando una escoba. Su mirada se posa en una figura familiar en la distancia, su yerno, Mateo. Parece nervioso, mirando a izquierda y derecha, como si se asegurara de que nadie lo viera. Los pasos de Mateo son rápidos y pesados, como si llevara una carga mayor que la gran bolsa que lleva en las manos. La bolsa es de un negro opaco, pesada, y cuelga flácidamente del extremo de su brazo. Al borde del agua, se detiene, mira hacia abajo y observa la bolsa un buen rato. El agua del lago brilla con el sol poniente, y de vez en cuando se oye el graznido de los patos salvajes al pasar. El ambiente es tranquilo, demasiado tranquilo para que nada parezca sospechoso. La tensión aumentó cuando Mateo finalmente levantó la bolsa con ambas manos. Sin dudarlo, la lanzó hacia el lago. El sonido del agua al salpicar rompió el silencio de la tarde, rebotando como pequeños gritos en el aire. La bolsa negra se hundió lentamente, dejando pequeñas ondas que se desvanecieron rápidamente. A primera vista, el rostro de Mateo parecía pálido y su mirada vacía. Ocultaba algo más profundo que un secreto familiar. Tras asegurarse de que nadie lo viera, regresó apresuradamente al coche y salió a toda velocidad, dejando un rastro de polvo que danzaba en el aire crepuscular. La anciana seguía rígida tras su cerca de madera, con el pecho palpitante. La vista le había provocado escalofríos. Una extraña sensación de curiosidad y miedo se apoderó de su corazón. ¿Qué había dentro de la bolsa? ¿Por qué su nuera la había tirado tan apresuradamente? ¿Y por qué su rostro parecía el de alguien que acababa de cometer un grave pecado? El sonido de los grillos ahora le parecía el susurro de secretos que no quería revelar. El cielo empezó a oscurecerse y el lago se tiñó de un negro brillante bajo la luz de la luna recién salida. A lo lejos, el agua seguía agitándose suavemente, como si ocultara algo en sus profundidades. La mujer la contempló largo rato, antes de cerrar finalmente la puerta con manos temblorosas. Esa noche, su sueño ya no fue reparador. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la bolsa negra hundiéndose en el agua aparecía siempre, como exigiendo ser encontrada. Desde aquella tarde en que la bolsa negra se hundió en el lago, la pequeña casa a la orilla de Chapala nunca volvió a ser la misma. Las noches que antes se llenaban del sonido de la guitarra y las risas de Lucía ahora se habían vuelto silenciosas. Solo se oían los suaves sollozos desde la sala, donde Lucía lamentaba la partida de su esposo en silencio. En la mesa del comedor, la silla de Mateo permanecía vacía. Su taza de café seguía colgada del gancho, como esperando a alguien que nunca regresaría. Con el paso de los días, la noticia de la desaparición de Mateo empezó a extenderse por el barrio. Los vecinos, antes amigables, empezaron a susurrar al pasar por sus portones. Algunos decían que se había escapado por deudas, mientras que otros murmuraban que podría estar involucrado en algo más oscuro. Pero solo una persona sabía más que los rumores, la anciana que lo había visto esa noche junto al lago. Cada vez que recordaba ese momento, su corazón latía con fuerza, pero su lengua permanecía en silencio. Un miedo persistente la atenazaba, como si el secreto se revelaba, algo terrible sucedería. Varias noches después de la desaparición de Mateo, el lago volvió a ser testigo silencioso. El viento sopló, trayendo un frío que le atravesó la piel, y a la luz de la luna, algo parecía flotar en la superficie del agua. Una sombra oscura,
Moviéndose lentamente, siguió la corriente hacia la orilla. El corazón de la anciana dio un vuelco. Desde la ventana de la cocina, sus ojos miraban fijamente el agua. Apareció la punta de la bolsa negra, mojada, sucia, y aparentemente negándose a desaparecer de la superficie. Su mente se debatía entre el deseo de fingir que no veía y la imperiosa necesidad de averiguarlo. Esa noche, sus pasos se sentían pesados mientras caminaba hacia la orilla del lago. Cada hoja seca que pisaba producía un sonido que resonaba en el silencio. El agua a la orilla del lago brillaba a la luz de la luna, y allí yacía la bolsa, flotando parcialmente como un objeto sin vida. Un leve olor a humedad flotaba en el aire. Una sensación de temor se apoderó de su pecho, pero la curiosidad la ahuyentó. Cuando su mano envejecida casi tocó la bolsa, el sonido de patos salvajes lo hizo retroceder. La bolsa se balanceó suavemente, como si escondiera un oscuro secreto en su interior. En la quietud de la noche, solo se oía el susurro del viento y el sonido de una respiración irregular. El cielo se oscureció y la luna se ocultó tras las nubes, dejando la orilla del lago en una oscuridad inquietante. Esa noche, la anciana regresó a casa con pasos vacilantes. La puerta estaba bien cerrada, pero el sonido del agua del exterior aún parecía llamarla. Las preguntas se arremolinaban en su cabeza. ¿Por qué había reaparecido la bolsa? ¿Qué había tirado allí su nuera? ¿Y qué esperaba ser descubierto? Desde esa noche, el silencio a la orilla del lago ya no era una señal de paz, sino un indicio de algo oscuro que esperaba ser revelado. Acababa de amanecer cuando una fina niebla cubría la superficie del lago de Chapala. El aire matutino se sentía húmedo y punzante. En la orilla, la anciana permanecía de pie, contemplando fijamente el agua. La bolsa negra que se había hundido unos días antes yacía varada en la orilla, atrapada entre las raíces de un árbol acuático. El tiempo parecía haberse detenido. No había viento, ni sonido, solo el latido de su corazón resonando en su cabeza. El miedo y la curiosidad se mezclaron, formando una extraña valentía, la compulsión de revelar el secreto que había estado tratando de ocultar. Lentamente, sus manos arrugadas alcanzaron el asa de la bolsa aún húmeda. Un olor nauseabundo la asaltó por la nariz, haciéndole un nudo en la garganta. Le temblaban los dedos al abrir la cremallera cubierta de barro. Cuando por fin se abrió, la visión del interior pareció derrumbarle el mundo. Montones de pertenencias personales salieron una a una, fotos de la pequeña Lucía con su padre, el certificado de matrimonio húmedo de Mateo y Lucía, y varias prendas de bebé arrugadas y manchadas. Pero lo que más la dejó sin aliento fue el pequeño objeto en el fondo de la bolsa, una camiseta blanca de bebé, manchada de sangre seca. Sus rodillas apenas la sostenían. Su visión se nubló con lágrimas repentinas. La bolsa cayó y el aire a su alrededor se sintió instantáneamente más frío. Un grito escapó de sus labios, pero el sonido se perdió en el viento y la niebla. El mundo a su alrededor parecía llorar con ella. Se quedó mirando la camiseta de bebé un buen rato, como si aún esperara una explicación racional. Pero no la hubo. Solo el dolor y el miedo comenzaron a extenderse por su cuerpo. Varios vecinos que pasaban por el lago voltearon la cabeza al oír los gritos que provenían del agua. Pero nadie se atrevió a acercarse. Solo vieron una figura anciana, rígida y pálida, que sostenía algo que no podían ver desde lejos. El sol comenzaba a salir, iluminando el lago, que ahora parecía un cementerio de oscuros secretos. Un olor rancio se mezclaba con el aire matutino, dejando una huella difícil de borrar. Esa tarde, tras calmarse, la anciana volvió a mirar el contenido de la bolsa. Había un pequeño trozo de papel debajo de la ropa del bebé, casi arrancado por la humedad. La letra de Mateo aún era apenas legible. Lo siento. No sé qué más hacer. Ese mensaje de texto se convirtió en la última pieza de un rompecabezas aterrador. Todas las sospechas se habían convertido en certeza. Algo terrible había sucedido a espaldas de Lucía y Mateo. Con la suave brisa de la tarde, el lago volvió a la calma, como si nunca hubiera guardado secretos. Pero para la mujer, la calma había terminado. Su corazón ahora soportaba una carga más pesada que la propia bolsa negra. Desde que se descubrió el contenido de la bolsa negra, la pequeña casa a orillas del lago de Chapala nunca había sido la misma.
La tensión flotaba en cada rincón, como una espesa niebla que se negaba a desaparecer. Lucía permaneció sentada durante horas en la sala, con la mirada perdida en la pared. Tenía el rostro pálido, los ojos hinchados y las manos aferradas a una foto de su pequeño bebé que ahora parecía un recuerdo de otra vida. No había nada que decir. Las palabras solo profundizarían la ya profunda herida. Recuerdos del pasado comenzaron a inundar mi memoria. Todo parecía claro ahora. Las discusiones cada vez más frecuentes entre Lucía y Mateo en las últimas noches antes de su desaparición. El sonido de cristales rotos, el llanto de un bebé y los pasos apresurados que salían de la casa aún resonaban en mi cabeza. En aquel entonces, Lucía solía decir que su esposo había cambiado desde que perdió el trabajo. Llegaba a casa borracho, irritable, y a veces miraba a su bebé con una mirada difícil de describir, una mezcla de cansancio, tristeza y miedo. Pero nadie podría haber imaginado que esa desesperación se convertiría en tragedia. La policía llegó a la casa la mañana siguiente a la presentación de la denuncia. 2 agentes pulcramente vestidos examinaron el contenido de una bolsa envuelta en plástico transparente. Dijeron poco, solo intercambiaron miradas tensas. Tras varios días de investigación, llegó la devastadora noticia. Los rastros de ADN en la ropa del bebé coincidían con los de Santiago, un nieto pequeño nacido pocas semanas antes de la desaparición de Mateo. La noticia devastó a Lucía. Se desplomó en el acto, con el cuerpo desplomado como una muñeca sin alma. Sus gritos al recuperar la conciencia hicieron que el aire de la casa fuera aún más pesado. A partir de ese momento, la anciana ya no miraba el lago de la misma manera. El lugar que una vez fue símbolo de serenidad ahora solo le recordaba las lágrimas y la sangre derramada. Cada vez que pasaba por la orilla, era como si escuchara la suave voz de un bebé que llamaba desde sus profundidades. Incluso la brisa del atardecer parecía traer el triste susurro de un pasado imborrable. Lucía comenzó a aislarse de todos. Dejó de salir de casa, negándose a hablar con nadie, ni siquiera con su propia madre. Pasaba sus días en silencio, sentada en una mecedora, contemplando una foto sonriente de Santiago. Mientras tanto, la policía seguía buscando a Mateo, pero fue en vano. Su nombre parecía haber desaparecido del mapa de México, como arrastrado por la culpa que lo había llevado a esconderse del mundo. Las noches en esa casa se volvieron aterradoras. Cada pequeño sonido, cada susurro del viento, parecía el regreso de pasos. La sensación de pérdida se transformó en culpa, mezclada con ira no expresada. Una pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué sucedió realmente esa noche, antes de que arrojaran la bolsa negra al lago? La noche en el pequeño pueblo de Jalisco se sentía más fría de lo habitual. El viento que soplaba desde el lago traía un aroma húmedo y un ligero olor a lodo. En la vieja casa, ahora silenciosa, las luces ya no estaban del todo encendidas. Lucía estaba sentada en la sala con el rostro inexpresivo, mientras su madre observaba desde lejos, con el corazón dolido. Las noticias de la investigación policial seguían circulando por televisión, anunciando que Mateo era oficialmente prófugo, sospechoso del asesinato de su propio bebé. El nombre había pasado de ser el de cabeza de familia a un símbolo de pecado que conmovió a muchos. Los días transcurrían lentamente, y cada segundo se sentía sofocante. La policía continuó su búsqueda hasta el norte de México. Encontraron rastros del viejo auto de Mateo al costado del camino cerca de la frontera, pero no había rastro de él. Era como si se hubiera desvanecido en la noche. Los aldeanos comenzaron a especular. Algunos decían que se había suicidado en el bosque, otros creían que había cruzado a Estados Unidos ilegalmente. Pero para su familia, ninguna respuesta ofrecía consuelo. Lucía vivía con un arrepentimiento indescriptible. A veces, en su sueño intranquilo, gritaba el nombre de su hijo, Santiago. Rompía a llorar cada vez que recordaba el rostro de su otrora amado esposo, transformado en un extraño la última noche antes de la tragedia. Su madre solo podía abrazarlo por detrás, intentando consolarlo, incluso mientras las lágrimas caían en silencio. Sus noches ahora estaban llenas de oraciones y culpa, oraciones por el alma del bebé perdido y por el hombre que, vivo o muerto, estaba prófugo. Una noche, la policía regresó con nuevas noticias. Encontraron un periódico viejo en la habitación de Mateo,
en su casa alquilada. Dentro había un recorte sobre el desempleo, las deudas y el estrés mental que experimentan los trabajadores. Debajo de la noticia había una nota manuscrita: fracasé como padre, fracasé como ser humano. La frase era suficiente para que cualquiera que la leyera se detuviera un buen rato. Había lástima, pero también una ira incontrolable. ¿Cómo podía alguien que había sonreído el día de su boda haberse convertido en el autor de una historia tan cruel? El lago de Chapala, antaño un lugar de descanso familiar los fines de semana, se había convertido en un símbolo de sufrimiento. Cada vez que el sol se ponía tras su superficie, era como si algo se lo hubiera tragado la luz del día. El viento traía tenues sonidos, como susurros de un pasado que se negaba a desaparecer. A veces, los vecinos aún veían a la anciana de pie en la orilla del lago al atardecer, mirando fijamente el agua como si buscara una figura que nunca regresaría. Pasó el tiempo, pero la herida nunca sanó. La partida de Mateo dejó una sombra de miedo difícil de borrar. No había certeza de si seguía vivo, pero cada vez que llovía y el agua del lago se agitaba, Lucía sentía a su esposo en algún lugar, lamentándose de todo en silencio. Habían pasado 3 meses desde la desaparición de Mateo, pero su sombra aún rondaba la casa a orillas del lago de Chapala. El tiempo parecía haberse detenido allí. Fotos familiares aún colgaban en las paredes, una pequeña silla de bebé aún estaba en un rincón de la sala, y el suave aroma de la mantita de Santiago aún flotaba en el aire. Pero ya no había risas, ni las canciones de cuna que Lucía alguna vez cantaba con su suave voz. Solo quedaban recuerdos amargos, mezclados con una indescriptible sensación de pérdida. En una fría mañana de finales de otoño, la noticia fue como un puñal en el corazón. La policía de Monterrey contactó a la familia de Lucía. Habían encontrado el cuerpo de un hombre en un viejo motel a las afueras del pueblo, y los documentos y las huellas dactilares lo identificaban como Mateo. Junto a su cuerpo había una carta hecha a jirones, escrita con tinta apenas descolorida. El mensaje era simple, pero estremecía a cualquiera que lo leyera. Tengo miedo. No quería lastimar a nadie, pero lo he perdido todo. Lo siento, Lucía. Lo siento, madre. Lo siento, hijo mío. Lucía guardó silencio un largo rato después de leer la carta. No hubo lágrimas ni gritos, solo un silencio que la envolvió por completo. La ira que una vez la había quemado se había convertido en vacío. Era como si toda su alma hubiera sido enterrada junto con la persona que una vez amó y odió. Miró por la ventana hacia el lago, que brillaba con la luz de la mañana. Soplaba una suave brisa que traía consigo el aroma del agua y de la tierra, como si transmitiera el último saludo de alguien que ya no había regresado. Unos días después, el cuerpo de Mateo fue enterrado con sencillez en un pequeño cementerio a las afueras del pueblo. Solo había unas pocas personas presentes: Lucía, su madre y 2 policías que la acompañaban. No hubo música ni una larga oración. Solo el sonido de la tierra cayendo suavemente sobre el ataúd de madera, poniendo fin a una oscura historia que había destrozado 3 vidas. Después del funeral, Lucía se sentó un buen rato bajo un gran árbol, contemplando la sencilla lápida con ojos vacíos. El amor aún permanecía en su corazón, pero un amor ahora mezclado con dolor y culpa que nunca desaparecería del todo. Con el paso del tiempo, Lucía comenzó a aceptar la realidad. Pero cada vez que pasaba por la orilla del lago, los recuerdos volvían a inundarla. La bolsa negra hundiéndose, el sonido del agua salpicando y el rostro ansioso de Mateo. Todo parecía una pesadilla interminable. A veces, al anochecer y al reflejarse la luz naranja en el agua, la imagen de la bolsa negra parecía reaparecer. Quizás fue solo imaginación, pero para Lucía y su madre, el lago sería testigo para siempre de su pecado y de su arrepentimiento indeleble. Ahora, la vieja casa permanece en silencio. Cada noche, una pequeña vela se enciende junto a la ventana que da al lago, símbolo de oración por los difuntos. La quietud de la noche ya no es señal de paz, sino una forma de redención que solo el tiempo puede traer. Y entre el susurro del viento y el sonido del agua, parece oírse un suave susurro: lo siento. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. No olviden suscribirse, darle a me gusta y compartir este video para que más personas puedan aprender de esta triste historia. Recuerden, el amor y la ira pueden ser 2 caras de la misma espada,
Úsenlas con el corazón, no con las emociones. Nos vemos en la próxima historia. Que todos se mantengan sanos y alejados de quienes albergan secretos oscuros.